Nos encontramos aquí en el local de la delegación de ANSAFE Cañada Rosquín junto a Daniel Bacchieri, delegado departamental. Daniel, bueno, como siempre, un gusto encontrarnos. Daniel, bueno, comienzo de año conflictivo, ¿no? En líneas generales por cuestiones relacionadas a paros, por supuesto reclamos salariales. Bueno, primera nota del año, ¿qué nos podés comentar en líneas generales de este inicio de 2024? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acercarse hasta nuestro local aquí en la subdelegación Cañada Rosquín. La verdad que es un honor inmenso poder tenerlo y sobre todo poder llevar de primera mano la información de lo que nos está atravesando como docentes por este tiempo. Bueno, bien lo dijiste, estamos ya en el mes de abril y un conflicto que ya lleva un tiempo largo, sin resolución alguna, con alguna que otra reunión, con alguna que otro encuentro. Por empezar, dividir todo lo que tiene que ver la cuestión provincial de lo nacional. Dividirlo en cierta forma en algo que después, bueno, se une en la falta de resolución. A nivel provincial, concretamente, decir que empezaron las negociaciones allá a partir del mes de enero, hubo propuestas salariales en el mes de febrero, en el mes de marzo, propuestas que no contemplaban principalmente dos aspectos esenciales de nuestra discusión. Uno que era el reconocimiento de la deuda. ¿Qué es la deuda? La deuda es aquello que del gobierno provincial que cesó allá por el 10 de diciembre, bueno, habíamos contraído en esa paritaria que al 31 de diciembre de 2023 había que hacer una revisión de acuerdo a los índices de inflación de ese momento y eso debía ajustarse al salario. Eso debía ocurrir en febrero, cosa que no ocurrió. A cuentagotas se nos fue pagando esa suerte de deuda, queda parte de la misma todavía. Por lo tanto, estamos en abril con toda esa deuda sin saldar, que, vuelvo a reiterar, es del 31 de diciembre pasado. A su vez, el otro aspecto esencial es que todavía no se ha discutido nada, o muy poco, o la propuesta fue muy baja, con respecto a la política salarial 2024. Ese ofrecimiento de un 7%, después de un 9%, fue rechazado, lógicamente teniendo en cuenta los índices inflacionarios por los cuales estamos atravesados. Esto sin hablar de que en todo este tiempo se ha hablado poco y nada de condiciones de trabajo, infraestructura, cargos y demás, bueno, cosas que han quedado un poco relegadas por esta cuestión salarial. Conclusión, trato de hacer una breve síntesis porque si no llevaría mucho tiempo y muy aburrido. Estamos a 4 de abril con un conflicto docente provincial instalado, donde, bueno, llevamos ya varias semanas de medida de fuerza, y donde estamos esperando una nueva convocatoria. Esa nueva convocatoria ha ocurrido, por suerte, el próximo lunes 8 de abril, en horas de la mañana, vamos a ser recibidos nuevamente en esta mesa paritaria que le llamamos nosotros, donde, bueno, uno va con la expectativa siempre optimista de escuchar una oferta que pueda satisfacer a la docencia santafesina. Así que el lunes seguramente va a ser un día de mucha información y de muchas novedades. Esperemos que sean buenas y que, como decía recién, bueno, caiga en mejor manera en la docencia, que lógicamente viene atravesada por este conflicto, más que razonable, por lo que acabo de mencionar en una muy breve reseña, donde lógicamente, bueno, es un desgaste muy grande, no solo para el docente, por supuesto para quienes reciben o deberían recibir la mejor educación, que son nuestros alumnos y alumnas, en un ciclo lectivo que lógicamente para nada es normal, hay que ser sincero, más allá de los feriados, los cortes y demás, bueno, lógicamente no estamos transitando un año normal que tiene como consecuencia la responsabilidad de quienes tienen que llevar adelante una política educativa, en este caso el gobierno de nuestra provincia. Yo recién decía lo nacional y lo provincial. Eso es una breve reseña de lo provincial. Lo nacional, estamos atravesando también una falta de una paritaria nacional docente. A eso hay que agregarle que no solo el salario no ha tenido un aumento real, sino que ha tenido una pérdida de su salario, porque hay que recordar que desde el gobierno nacional no se mandan más las partidas para el fondo de incentivo docente, lo que repercute en el bolsillo del trabajador docente, no solo en Santa Fe, sino en todo el país. O sea que, vuelvo a reiterar, y que quede bien claro, no solo no hemos tenido un incremento salarial en lo que va del 2024, ya empezando el cuarto mes, sino que hemos tenido un detrimento por la pérdida del FONIT. O sea que la cuestión es más grave aún. A nivel nacional, la falta de paritaria, la falta de fondos nacionales que incentiven, la falta de un presupuesto educativo para infraestructura, para cargos, para formación docente. Datos que
No son datos que se me ocurren decirlo a mí al azar, sino que son datos que se pueden constatar en cualquier medio informativo, donde lógicamente está faltando ese presupuesto educativo para la provincia de Santa Fe, para el resto de las provincias, para las universidades públicas, para todo lo que tiene que ver con educación. Vuelvo a reiterar, no tiene que ver con una ideología o con lo que a mí se me ocurra pensar, sino que tiene que ver con lo que es objetivo, el dato cruel de la realidad, ¿no? Daniel, bueno, te escuchaba con mucha atención varias cosas. Lo primero, imagino lo complicado para vos como delegado, para los mismos docentes y las docentes en general, de esta situación de que hablaba hasta de la posibilidad lógica de mejorar infraestructura en ciertos edificios escolares, etcétera, cuando no está resuelto ni siquiera el tema salarial. ¿Cómo vamos a pasar a discutir esas cosas? Digo, porque en líneas generales se habla mucho de la calidad educativa, que por supuesto el tema de infraestructura tiene mucho que ver. Cuando no está resuelto la cuestión salarial, siempre va quedando relegado esa otra parte que también es importante. Por supuesto, la infraestructura escolar, que los edificios estén en condiciones. No tenemos que tener la mirada puesta en una localidad en particular o en una escuela en particular, porque uno puede ver, siempre lo decimos, nuestra zona, no sé si el término es privilegiado o qué, pero bueno, tenemos la suerte de poder contar con el trabajo inmenso de la gente. No es porque en otro lado no exista, sino por las dificultades que a veces ocurren, por la situación en general, el contexto y demás. Pero no solamente hay que mirar lo que pasa en Cañada Rosquín, en San Jorge, el Trébol o San Martín de las Escobas. Hay que mirar, la mirada tiene que ser global, que es lo que yo, lógicamente, como dirigente provincial trato de hacer. Hay edificios que no están en condiciones, hay falta de recursos humanos. ¿Qué son recursos humanos? Las personas que ¿no es cierto?, trabajen dentro de las escuelas para tratar de llevar adelante no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera, sino todo el tema que a las escuelas ocupa hoy, que es la contención dentro de las escuelas. Contención que va desde lo afectivo, lo social, necesidades básicas como atención de comedor, atención de merenderos y demás. Bueno, muchas cuestiones que atraviesan las escuelas de nuestra zona, de toda la provincia y si queremos hacer un análisis macro de todo el país. Bueno, todas esas cuestiones no están siendo atendidas en algunos casos, la creación de cargos, de gabinetes que atiendan los problemas que en las escuelas es... que muchas veces, a ver, las escuelas, vamos a ser sinceros en esto, tratan de resolverlo puertas adentro, porque saben que puertas afuera no hay una solución a todo esto. Pero bueno, en definitiva, como bien vos decías, lo salarial tapa todo lo otro, y lo tapa no porque lo otro no sea importante, es tan importante o más quizás que lo salarial, pero estamos estancados en esa cuestión, y estancado creo que es la palabra justa para precisar este momento. Recién lo decía también en otro medio, pasa el tiempo, y el tiempo que pasa no se recupera, por más que después digamos se recuperan contenidos, se recupera esto, no se recupera, vamos a ser francos en esto. Hay cuestiones que en educación no se recuperan más. La enseñanza que recibe un niño o un adolescente, un adulto, no se recupera si va pasando el tiempo y eso no se logra. Lamentablemente va ocurriendo, lamentablemente, y a lo mejor el televidente del otro lado dirá, bueno, pero ustedes son los que llevan adelante las medidas de fuerza. Y tiene razón, por supuesto, pero llevamos adelante esas medidas de fuerza porque peleamos para tratar de que sea esa calidad educativa de la mejor manera. No se puede tener un buen servicio educativo si no hay docentes bien pagos, si no hay dinero para educación, para formación, para recursos humanos, para el FONIT, si no hay un peligro inminente de perder una caja de jubilación o de perder otros derechos. Por estos días lo hablamos con los compañeros, que hay etapas dentro de la vida institucional, docente, gremial, donde uno va consiguiendo derechos. Lo que uno trata ahora en este contexto es no retroceder en derechos o perder lo menos posible. De eso se trata este momento tan crudo, así es la realidad que nos toca vivir hoy. Daniel, para cerrar y por supuesto agradeciéndote tu tiempo, imagino también la complejidad en este escenario del vínculo, no tanto en tu caso, pero sí los docentes y las docentes con la gente, con el padre, con la madre. Bueno, yo te lo digo como, por supuesto, padre de 2 niñas, una al jardín, una a la escuela, por esta situación que se da, ¿no? Por supuesto, uno entiende el reclamo de un lado, lo apoya a su modo, y del otro lado el desorden en líneas generales, por supuesto, que se genera en la vida, en las casas, con los horarios, con los niños, con las niñas. Imagino también estar ahí en esa situación en el medio también debe ser bastante complejo. Complejo para los maestros, por supuesto. No estoy exento de eso porque soy un poco la cara visible de toda esta cuestión.
asumo esa responsabilidad, por supuesto, y entiendo el descontento, el enojo, lo que puede tener un padre. Yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque, como bien vos decías, hay una organización familiar, sobre todo en aquellos hogares. Bueno, hoy en día la mayoría de los que están mayores dentro de una casa trabajan, bueno, hacen distintas actividades, o ya sea como ama de casa la mamá, o quien sea que esté a cargo, o quien sea que esté, bueno, tiene su trabajo y descompagina toda esta cuestión de coordinación familiar. Lo hace, y entiendo ese enojo, ¿eh? Y mira, ayer justamente hablábamos a nivel provincial con otros compañeros de otros sectores de la provincia y decíamos, bueno, lo primero que tocamos fue el tema del descontento social de la comunidad y es completamente entendible. Lo único que me quedan por decir dos cosas, o sea, hay un responsable que es el Estado que no asume la principal responsabilidad, que es la de garantizar un servicio educativo medianamente de calidad, ya no hablo de calidad, de media calidad por lo menos. Hay un Estado provincial y un Estado nacional que no se hacen responsables, hay que decirlo con todas las palabras, no se hacen responsables, que al 4 de abril no estén resueltas estas cosas. Eso por un lado, y por el otro lado decir que lo que nosotros peleamos trasciende inclusive el día de paro, porque estamos peleando por algo que tiene que ver ni más ni menos con la educación, que es un derecho que toda persona merece tener, y más que todo un niño, un adolescente, por supuesto un adulto también. O sea que trasciende el día de paro. Lógicamente que esto es llevado a un contexto rutinario, dice, sí, todo lindo, todo muy bueno tus palabras, pero los chicos no tienen clase. Bueno, las peleas que se dan son así, son a largo plazo, son para conquistar. Hemos tenido una etapa de muchas conquistas. Quien tenemos algunos años y más canas que otra cosa, sabemos que en los 90 se han peleado por cuestiones que se han conseguido, que han perdurado. Y bueno, ahora hay que quizás volver a una etapa de esa lucha, de esa pelea. Cuando digo pelea me refiero a la pelea verbal, a la pelea de derechos, no me refiero a otro tipo de confrontación. Creo que viene por ese lado. Nuestra lucha va por eso, vuelvo a reiterar, trasciende 1, 2 o 3 días de paro. Es algo más general que tiene que ver con la educación, con la formación, con formar sujetos críticos, reflexivos, para un país que necesita justamente personas críticas, reflexivas, y no meros receptores y autómatas de una sociedad o de determinadas líneas que solamente lo que hacen es transmitir determinados conceptos. Eso es lo que se pide, estamos luchando por esa educación. Algunos lo entienden, otros no. Comprendo totalmente, ¿no es cierto?, el sentir de la sociedad ante nuestro accionar, por supuesto. Daniel, para cerrar entonces ahora sí, queda en el horizonte la convocatoria del gobierno provincial el próximo lunes. Exactamente, hoy 4 de abril, se está llevando adelante una medida de fuerza a nivel nacional en el CETERA. No es hecha al azar esta fecha, hace 17 años fue asesinado un maestro en Neuquén, Carlos Fuentealba. Todos los reclamos son reales, la fecha tiene que ver con eso también. Y como bien vos decías, el 8 de abril, paritaria provincial, esperemos poder avanzar y esperemos que esto medianamente se normalice y sobre todo conseguir lo que la docencia está pidiendo. Por su salario, por lo individual, por lo colectivo, pero también por la educación santafesina.